El fantasma errante. Hola. Me comunico de aquí de Tacubaya. Este relato es algo que le sucedió a mi papá hace muchos años. Él trabajaba de guardia de seguridad en una empresa. En aquella ocasión lo mandaron a cuidar una casa aquí en la colonia Escandón. Cuando él llegó, esa casa la había rentado una empresa que se dedicaba a hacer los vestuarios para obras de teatro y hacían como los sets y todo eso. Entonces había muchos trabajadores, armaban los escenarios y todo. Entonces, a mi papá en las noches lo dejaban descansar abajo como en un sótano y donde guardaban mucha ropa. Y dice mi papá que sobre la pared había como una puerta que tenía candado y cadena, que a todos les llamaba la atención, pero pues no, nadie hacía por abrir, ¿no? Entonces dice que esa área era muy fría. Un día que mi papá le tocó descansar, dicen que llegó la persona que le estaba rentando al dueño y que dijo, pues, ¿por qué no abren esa puerta? A lo mejor hay más espacio para guardar cosas. Y que pues los mismos empleados le dijeron que no, que pues como tenía la cadena y el candado, y él mandó a abrir. Y dice mi papá que cuando abrieron había un ataúd que era como un pequeño pasillo y al fondo había un ataúd sobre la pared. Entonces dice que mandaron a llamar a las autoridades y llegaron forenses y no sé qué. Y pues sí, era un ataúd con el cadáver de una niña de aproximadamente 6, 7 años. Y pues ya se lo llevaron, hicieron investigaciones y pues resulta que antes, hace muchísimos años, así acostumbraban la gente a enterrar a sus familiares en sus terrenos. Eso le contaron a mi papá el día que regresó, que ya le tocó trabajar. A los meses, los trabajadores les hacen una fiesta como de fin de año y pueden llevar ese día a sus familias. Entonces dice mi papá que estaba en la casa, toda la fachada de la casa entrabas, pero en la parte de atrás había un pequeño patio y ahí habían hecho su comida. Y entonces dice que un trabajador salió porque se acaban los refrescos y pues salió a la tienda y y mi papá pues era el que tenía que abrir o cerrar, ¿no? Entonces dice que cuando regresa el trabajador, le dice, oiga, Poli, en la azotea, allá anda una niña, hay que checar porque pues, no se vaya a caer. Que le dijo, ¿cómo que una niña? Sí, dice, es que ahorita de aquí de la calle la vi, hasta me saludó. Entonces, pues ya mi papá dejó bien cerrado, entró con esta persona y les dijo, oigan, ¿de quién es una niña de tal edad que está allá arriba? Y pues que todos los trabajadores dijeron, no, pues todos nuestros hijos están aquí abajo. Entonces varios trabajadores junto con mi papá subieron a revisar toda la casa y pues no había ninguna niña arriba. Entonces pues le preguntaron al trabajador que cómo era la niña, pues ya les explicó que una niña pues entre 6 y 7 años, con un vestido blanco como una batita y que pues ella muy sonriente lo saludó y lo vio con su cabello chinito, güerito y pues no coincidía con la descripción de ninguno de los niños que andaba por ahí. Entonces pues todos los trabajadores llegaron a la conclusión de que pues a lo mejor era el espíritu de la niña que pues habían encontrado que estaba enterrada ahí. Y también me comenta mi papá que seguido escuchaban las personas que trabajaban en el sótano de día, que a veces escuchaban como risas de una niña o que a veces veían entre la ropa, entre los racks de ropa, pasar corriendo como si fuera un niño, ¿no? Que pasara rápido, que a veces escuchaban como si rodara una pelota, y otras veces la veían así como de reojo. De hecho, llevaron a un padre para bendecir la casa y pues se calmó por un tiempo, pero pues dicen que sí, el espíritu de esa niña pues estaba ahí en esa casa. Ya después mi papá ya lo cambiaron de servicio y ya no supo más de esa casa, pero sí fue algo impactante el saber que todavía había una persona que fue enterrada como nuestras costumbres de hace pues, muchísimos años. Esa es mi historia y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, mi querida amiga, muy amable por
platicarnos esta experiencia espeluznante. ¿Quién sería esa niña? Hola a todos, soy yo, Patti Sáenz, Mira. aquí trabajando. Esto sucedió hace como 10 años, 10 o 12 años, que conocí a esta persona. Bueno, tengo más tiempo de conocerla, pero hace 10 años que pues ella me dijo, dice, oye Patti, acompáñame. Le dije, ¿a dónde? Y dice, ella es adoradora de la Santa Muerte. Y me dice, acompáñame, y dice, tengo un trabajo que hacer. Le dije, ay, no, le dije, yo la respeto, la quiero mucho, y hasta ahí. Le dije, no, a mí no me meto en sus cosas. Le dije, yo a mí no me gusta meterme en eso, yo sé que las aprecio y todo, pero yo no. Y dice, anda, me dice, nada más llévame. Le digo, bueno, entonces sí la llevé. Pero me dijo, ay, no seas mala onda, dice, te vienes vestida de blanco o de negro. Le dije, ¿para qué? Si yo no voy a hacer nada. No, dice, tú te vienes así. Y me dijo, dice, vente. Entonces yo me fui con ella, y sí pasé por ella, me fui vestida de negro como ella me dijo. Y me dijo, bueno, dice, pues ya que estás aquí, dice, pues ahora me vas a ayudar. Le dije, ya sabía. Fuimos a una casa que está cerca del centro de Houston, en el downtown, en el mero centro, que es, bueno, no tan cerca, pero sí de los alrededores. Y era una casa muy viejita, donde en la parte de abajo era el garaje, y arriba estaba los cuartos. Era 2 cuartos, un bañito, sala de cocina y comedor. Muy pequeñito, pero una casa muy viejita. Entonces ahí vivía una señora, y pues ya tenía como un mes que no vivía ahí porque decía que no estaba a gusto. Entonces contactó a mi amiga, y pues eso, yo anduve ahí de alcahueta, como quien dice. Y esa vez me acuerdo que mi amiga me dijo, oye, mira, dice, tú vas a cargar esto, vas a rezar estas oraciones, y vamos a empezar a trabajar aquí. Le dije, bueno, vamos a ver, ya estoy aquí. Bueno, comenzamos. Mi amiga llevó unos tipos sumerios, algo así, y traía como un cirio en una mano, y yo traía los sumerios en una mano, y en la otra mano traía unas hojas, las oraciones que yo iba a rezar, mientras ella hacía como tipo limpia, o no sé. Entonces empezamos a sumeriar la casa, y ella con su vela, y yo haciendo la oración que ella me pedía. Y de repente, con todos los sumerios, se puso todo oscuro. Bueno, se puso todo nublado, no se veía nada. Y de repente, cuando llegamos a la recámara, lo que fue la parte del baño, empezamos a ver que se acumuló una masa de humo muy densa, como cerca de la parte del baño. Y le dije, ay, no voy a decir el nombre. Ella se llama Juanita. No, Juanita, le digo, mire lo que está ahí. Dice, ya la encontré, dice, aquí está. Era una, como tipo, sí, era mucho humo así acumulado. Y dice, aquí está, dice, hay que, dice, empieza a hacer oración, Pati, empieza a hacer oración. Y yo empecé a hacer oración. Y empezamos a hacer mucha oración, ella y yo, y ella la pasaba la vela por todo el cuarto, el cuarto y el baño. Y ya cuando vimos que como que se empezó a desvanecer, a desvanecer esa nube muy llena de humo, se empezó a desvanecer. Bueno, la cosa que ya llenamos todo el humo, gracias a Dios, creo que nada más era eso. Nos salimos. Y ya le comentamos a la señora lo que había pasado en el cuarto, y dijo, sí, dice, al parecer, dice, creo que se había muerto una niña, se había ahogado en la tina del baño, y era la que estaba molestando en la casa, que hacía hacía muchas cosas ahí, muchas travesuras, le tumbaba las cosas, le desaparecían las cosas y después las encontraba. Entonces, al parecer, creo que eso era lo que habitaba en esa casa. Cuando se hizo ese sumerío y esa oración y todo eso, pues se hizo como un despojo, desalojo, no sé qué sea eso. La cosa fue de que pues se limpió, gracias a Dios ya no pasó nada, salimos de ahí. Mi amiga me dio una limpia de pies a cabeza y me dijo, agarra esta ropa y la tiras, dice, ya no te la vas a poner otra vez. Y eso fue lo que hice, pues gracias a Dios creo que ahí anduve yo de brujilla, se puede decir, pero pues una pequeña historia que me sucedió hace como 10, 12 años. Bueno, eso es todo. Saludos a todos. Nacho, Gina, los quiero mucho y siempre, de veras que siempre los escucho. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Saludos desde Houston, Texas. Yo, Patti Sáenz. Bye bye. Vamos a escucharte. Sí, aquí en el cuarto donde yo dormía vivía una vecina, bueno, anteriormente, antes de que nosotros rentáramos. Sí.
y ponía, en el cuarto ponía máscaras del diablo con sangre y en el techo pintaba así como cosas. O sea, ella hacía rituales oscuros. Ajá. Entonces yo me vine a quedar aquí. Ella ya no sé dónde viva y se haya ido. Y aquí en ese mismo cuarto, una de mis tías falleció. Sí. Se murió aquí mi tía. Ok. Y esa es la habitación donde tú duermes. Ajá. ¿Y qué has percibido? Pues también se murió otra tía, pero antes de que ella falleciera, se fue a despedir de nosotros porque ella tenía mucho... Bueno, estaba muy enferma de corazón, pulmones y todo eso. Sí. O sea... Entonces, pues, y yo me acuesto en la madrugada y empecé a sentir escalofríos al lado de mi cuerpo. Uh-huh. Y al otro día me dicen que ya había muerto. Oh. Ya como que se fue a despedir. Vaya. Oye, y además de estos fallecimientos, lo primero que ocurre o de lo que tienes conocimiento es de las prácticas que hacía la antigua persona que vivió ahí. ¿Tú has percibido algo oscuro? ¿Alguna energía negativa? Pues apareció una niña. Pero eso fue porque mi abuela una vez trajo una planta, una flor del panteón, cuando falleció mi tía, la que se murió aquí en mi cuarto. Ah, ok, lo atribuyen a eso que se trajo tu abuelita. Y se apareció una niña. Pero solo fue una vez. Sí, bueno, no una vez se apareció, porque pues yo con los ojos abiertos no me podía mover porque me agarraba. Ah, caray. ¿Y cómo te has protegido de lo que me pueda ocurrir ahí? Pues soy católica, creo mucho en San Judas Tadeo. Ok, te encomiendas a él. Uh-huh. Oh. Mira, siempre nos da gusto que ustedes tengan la confianza de platicar lo que les está sucediendo y ahí, exclusivamente en tu habitación, todo lo que has vivido o ocurrido en ese sitio era... Es que yo vivo aquí por Río Consulado, cuando era el río de Consulado. ¿Ahí no has escuchado a La Llorona? Sí, se han escuchado voces en la madrugada, se escucha como gritan niños, así, pero ya bien noche. Oh, mira, mucho que tienes de experiencia en este tema. Fanny, nosotros agradecemos que te hayas reportado. También mi abuela tiene unas historias que me platicó, ¿te las puedo contar? A ver, cuéntame. Bueno, ella vivía en Michoacán. Sí. Y dice que ahí, una vez, bueno, su esposo en paz descanse, Uh-huh. Se fue a trabajar y dice que escuchaban un niño chillando, pero ella pensaba, porque dicen que luego las que viven ahí, las inditas, Sí. se puede decir, tiraban a los niños en los pueblos, los abandonaban. Entonces dice mi abuela que ella salió ¿A qué? a ver si había un niño, y salió a ver, y Sí. que no había nadie, pero que abrió la puerta y había un perro negro así grandísimo. O sea que no era un perro común, pues, era muy grande. Y dice que cerró la puerta. Uh-huh. Entonces dice que cerró la puerta porque se metió porque el perro se iba acercando. Entonces cuando ella cierra la puerta empieza a escuchar otra vez al niño. Uh-huh. Y mi abuela pues pensó que el perro traía al niño. Y dice que abrió la puerta y ya estaba parado en la puerta de su casa. Ya estaba parado en la puerta de su casa. Y luego dice que ya se mete, despierta a su cuñado, a sus abuelos. Uh-huh.
bueno, cuando vivían sus abuelos. Sí. Y llega ¿Y nadie lo vio? corriendo y dice, es que sí, dice su esposo que iban persiguiendo un perro negro grande, Ajá. que lo iban persiguiendo y que los llevaba hacia un cerro. Ah, los que... Dice, es que venía su cuñado con él Sí. y venían escuchando un niño chillando. Y pues también para ver si el perro traía al bebé, Ujú. lo iban persiguiendo, pero el perro lo traía hacia el cerro. Oh. Oye, como que los quería Dicen perder. que ya... Sí, y dicen que ya cuando vieron que pues el perro se volteaba y ya como que los quería atacar, le Ajá. empezaron a aventar piedras y luego ya volvió a aparecer en la casa el perro afuera. Oh, vaya. Oye, Fanny, mucho que comentar y te vamos a invitar que en una próxima ocasión volvamos a hacer enlace contigo, ¿te parece? Sí, porque sí han pasado muchas cosas aquí en la casa, en su casa de ustedes. Muchísimas gracias. Entonces eso nos va a dar oportunidad de volver a platicar contigo. Y mientras tanto te mandamos un abrazo y te agradecemos tu participación. Marcos, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Gracias, de Guadalajara. Guadalajara, saludos a todos los amigos de por allá. ¿Y qué nos quieres compartir, Marcos? Quiero compartir una experiencia que tuve relacionada con las canciones demoníacas. A ver, platícanos. Cuando cumplí 15 años, que fue ya hace tiempo, una compañera de la escuela, amiga mía de la preparatoria, me regaló un cassette que ella grabó con música que a mí me gustaba de aquel entonces. El cassette tenía canciones de rock en español, sobre todo, de Jaguares, de Caifanes, de La Ley, de grupos de este tipo, de Héroes del Silencio. Ajá. Cuando yo llegué a mi casa, ya en la noche después de la prepa, que yo llegué a mi casa, puse el cassette para escuchar. No había pasado mucho tiempo, era como la segunda canción. Precisamente iba en la canción, escuchando una canción de Caifanes. Empecé a sentir una vibra muy extraña de cuando alguien te está observando. Sí. Entonces, pues yo volteé hacia la ventana y pues no, todo normal, no había nadie, en la puerta no había nadie. Yo pensé, alguien me está observando, quizá de mi familia, pues que alguien estuviera ahí cerca del cuarto donde estaba escuchando la música y que me estuvieran viendo, pero no había absolutamente nadie. Pero yo sentí esa vibra extraña y entonces lo que hice, o mi reacción fue decir, ay, me estoy asustando, mejor me voy a salir. Cuando yo me levanto, estaba recostado en la cama. Cuando me levanto de la cama, voy a apagar el estéreo en donde coloqué ese cassette. Se estaba moviendo un muñeco que estaba de peluche. El estéreo lo teníamos sobre un ropero que medía como 1,60 m más o menos. Sí. Y sobre ese ropero, aparte del aparato electrónico que era el estéreo, pues había muñecos de peluche y cosas así que tenía mi hermana. Entonces un muñeco que estaba arriba del estéreo, que estaba girando en su propio eje. No sé cómo explicarlo. Estaba el muñeco, era un muñeco como un perrito sentado. Sí. Y el muñeco así sentado estaba girando en su propio eje. Entonces a mí me asustó mucho. Apagué el estéreo porque sí lo apagué, y me salí rápido de ese cuarto. Ya me fui con toda la familia. Cabe mencionar que ese cuarto está al fondo de la casa, una casa muy grande. Uh-huh. Eso me pasó ese día. Al día siguiente, a los 2 días, en la misma semana, quizá no fue el día siguiente, pero sí en la misma semana, yo recordé que tenía el cassette en el estéreo y dije, voy a escuchar la música. Okay. Y lo seguí escuchando. Todavía no terminaba esa canción que les comento de Caifanes. Sí. Y empecé a sentir, ya se me había olvidado la experiencia que había tenido, o sea, ya a mí se me había pasado ese miedo, que me duró nada más un rato, después se me olvidó, y estaba escuchando la música. Todavía no terminaba de escuchar eso, cuando empecé a sentir esa vibra extraña, igual que alguien me estaba observando. Okay. Yo volteaba la ventana porque acostumbraba a abrir la cortina gruesa, y solamente la cortina delgada
que es como la de velo, la dejaba, era la que dejaba. Entonces yo volteaba y decía, alguien me está viendo, pero yo no veía absolutamente a nadie. Entonces como me volvió a pasar esto y recordé la vez anterior que me sucedió algo similar, pues mi reacción fue, me voy de aquí. Me levanté rápido, apagué el estéreo y cuando iba saliendo justo en la puerta de la habitación, me cayó el muñeco de peluche, me cayó en la espalda como si me la hubieran lanzado. El cuarto era de mi hermana, entonces ella se molestaba mucho que yo entrara a su cuarto y que moviera sus cosas. Entonces todavía me devolví, recogí el muñeco de peluche, lo dejé en su lugar y salí corriendo ya espantadísimo. Ya no volví a escuchar el cassette. La verdad es que después lo guardé y ya no lo volví a escuchar porque ya me daba miedo. Oye, entonces esto fue ya una agresión, porque el hecho de que te hayan aventado algo, entonces ya fue directamente contigo. Así es, Gina. La verdad es que me asusté y ya no quise volver a escuchar el cassette y las demás canciones. Nunca lo terminé de escuchar. Oye, pero esta canción, ¿cuál era? No recuerdo el nombre, pero menciona algo sobre las ratas que tienen alas y que pueden volar. No recuerdo bien, es una canción muy bonita de Caifanes, de hecho, pero no recuerdo el nombre. Ok. Oye, Marcos, pues nosotros te agradecemos muchísimo que hayas participado aquí en el programa y te vamos a invitar a continuar escuchando relatos y también comentarios acerca de este tema. Claro que sí, muchas gracias, Gina, y también a Nacho, y saludos para todos los peludomaníacos. Saludos igualmente. Que estés muy bien, amigo. Resulta que mi papá, pues típico señor de pueblo, que pues machos y quién sabe qué, ¿no? Resulta que yo era súper miedoso, como les había comentado. Yo me daba miedo hasta, olvídense. Pero ¿qué pasa? Que una noche me dice mi papá, vamos a ir a matar palomas. Pues yo no quería. Y eso me lo dijo como a las 10 de la noche, pero yo pensé que iba a ser quizás en una semana, un mes. Esa misma noche era. Y que me lleva, Nachito, yo temblando las rodillas, una con la otra, la quijada y de todo de miedo, porque estaba oscurísimo. Era en un pueblo, en un rancho, en un cerro, imagínate. Resulta que ya de regreso, pues no matamos nada. Pero ya de regreso, como eso de las 3 de la mañana, Nachito, sí, para entrar al cerro, para entrar al pueblo hay un cerrito y tiene un camino que va hacia el monte y uno que va hacia el pueblo. Pues ¿qué crees, Nachito? Que a esa hora iba bajando un señor a caballo y dice mi papá, hijo de quién sabe cuántas. Bueno, ya se imaginarán lo que dijo. ¿Y qué crees, Nachito? Que me abraza mi papá, pero poniéndome la mano sobre los ojos. Y me prendió un cigarro y se prendió una... Y dice, por nada regreses a ver. Por nada de la vida regreses a ver. Y yo, hecho del baño del miedo, ¿qué voy a estar regresando a ver? Bueno, Nachito, faltaban escaso 10 metros. Sí. El tipo con el caballo venía del lado de mi papá. No sé en qué momento yo no pestañeé, o sea, no cerré los ojos, o sea, nada. No sé en qué momento el tipo ya venía de mi lado. Cuando lo veo como a 2-3 metros, mi papá me agarra la cabeza y me la pone sobre su costilla, sobre su estómago, y me aprieta como diciendo, no regreses a ver. Y el hombre habló con una voz, Nachito, como ronquísima, o sea, una voz como si estuviera hablando en un tubo de PVC. Y dijo, buenas noches. Y mi papá dijo, buenas noches. Yo nomás oí que mi papá hizo como, no hizo así, pero más o menos hizo, pero como que dio 2 pasos, como si hubiera sido empujado. Y resulta, Nachito, que le estaba platicando el otro día a mi mamá, y yo estoy de chismoso, soy furioso, ¿no? Escuchando. Y dice mi papá que en su espalda tenía una patada de caballo. Eso fue algo que a mí me impresionó, la verdad nunca lo había vivido. Vaya, y uno de esos hechos heroicos, ¿no? Que a veces los papás hacen y los niños no nos damos cuenta porque pues pensamos que todo está bajo control. Sin embargo, cuando reconoces que tu papá o tu mamá hizo algo en donde ponía inclusive de por medio su vida, con tal de que tú estuvieses bien, es cuando dices, ¿cómo me querían mis papás? De verdad. Mi nombre es Abad Eduardo. Hola. Tengo una historia, no sé si alguien más habrá tenido una situación similar a la mía. A ver. Ahora sí que
fue más o menos aproximadamente cuando tenía 5 años, por el 95. Estaba jugando con mis primos afuera de la casa de mi familia. Por lo general, pues nunca estábamos en la calle tan tarde. Y esa misma noche estábamos empujando carritos. Y algo que era curioso es que era de esos días donde la luna se ve tremenda, enorme, y destella mucha luz. Y aparte que también había nubes, pero de esas nubes que parecen arbolitos. O sea, se ven muy pocas, pero se alcanzan a ver por detrás y por enfrente de la luna, ahora sí que dependiendo el reflejo. Y lo curioso fue que durante el juego ya eran aproximadamente las 11 de la noche y con mis primos, y de repente empujando a una de mis primas en el carrito, ya nos habíamos cansado. Ajá. Y escuchaba yo que alguien me hablaba y alguien me hablaba y alguien me hablaba y voltea, pero yo no sabía quién era porque era una voz muy grave y muy poco común. Pero pues nosotros éramos puros niños, entonces no hallaba yo de dónde venía esa voz, porque en la colonia donde donde vivo, pues no estaba muy actualizada, muy moderna, había muchas calles todavía sin pavimentar. Y en ese momento sentí que alguien me tocó la espalda y yo volteé, pero no vi nada y se me ocurrió levantar la cabeza. Y en cuanto levanto la cabeza veo que vi plumas cafeses y doradas. Yo pensé que era un pájaro, pero a la distancia que lo vi, es como si ustedes voltearan a ver hacia la torre latinoamericana, a esa altura más o menos. Pero el tamaño de lo que vi aproximadamente era como si fuera de la mitad del tamaño de la torre. Y primero pasó del lado de las nubes donde se veía oscuro, como por atrás del reflejo de la luz de la luna. Y conforme iba pasando, pues me quedé parado, ya no me podía mover, me quedé viendo. Y cuando pasa por enfrente del reflejo de las nubes, se veía su silueta. Y la silueta no era un pájaro común, era más como un animal tipo mitológico. A lo que yo recuerdo, tenía una cabeza como de águila, tenía brazos, tenía piernas, pero aparte tenía sus alas y era todo emplumado. Era de color café, un café como dorado, brillante. Ese era simplemente su silueta y el tamaño del que yo lo comparé, básicamente es como si fuera la mitad de la torre latinoamericana, así de grande. Al principio me dio miedo, pero era más la emoción o la adrenalina que tenía, y cuando acaba de pasar las nubes, le da de lleno la luz de la luna y se vio en su color total. Era imponente, demasiado enorme. Y cuando pasa, mi prima me hablaba, yo no la escuchaba, y cuando de repente ella grita, porque se espantó, porque lo alcanzó a ver de reojo, y cuando yo lo volví a voltear la vista para verlo, por alguna razón desapareció, pero no hallé yo por dónde se fue, porque algo tan grande no se podía mover tan rápido, o simplemente no había para dónde esconderse. Y muchos dicen que tal vez fue su gestión de mi niñez por conocer caricaturas o imágenes, pero lo más curioso sucede es que yo a esa edad en mi casa no teníamos televisión. Yo no conocía caricaturas, ni dibujos, ni mucho menos. Yo ahora sí que ya fui a tener televisión ya 2 años después. Lo más que tenía era radio, pero aún así yo no conocía cultura popular de ese tipo. Y lo curioso que yo hago notar es que ese animal que yo vi, lo vine a conocer en una caricatura después del 2000. A lo mejor alguien le habrá asemejado la forma así como lo describí, que es un animal alto, de cuerpo emplumado, brazos, piernas y alas y cabeza de águila. No he escuchado a nadie más ni he visto información de alguien que haya coincidido, porque me dediqué a buscar, pero
No me explico de dónde saldría o qué sería. Si ustedes supieran, me gustaría escuchar alguna opinión, qué podría ser. Ahora sí que entre otras historias y otras experiencias que tengo, esa sería mi experiencia y mi historia. Saludos y mucho éxito, y principalmente salud, porque sin salud no se logra nada. Es correcto, mi amigo, muchas gracias. Lo que pasa es que entré a trabajar en una compañía aquí en el estado de California hace como unos 9 años atrás. Entonces aquí conocí a una señora un poco más mayor que yo. Yo tenía 32 años en aquel entonces y ella estaba como en sus 45 años. Lo que pasó fue que esta mujer me empezó a sacar plática, me preguntó por mi fecha de nacimiento, qué me gustaba de comida o dulces. Y en una ocasión ella me empezó a regalar unos dulces de leche. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, yo empecé a tener sueños muy extraños con esta mujer, cosa que pues a mí no se me hacía atractiva, no me llamaba la atención, simplemente pues me caía bien su forma de hablar y todo eso, pero ya era más constante. Cada vez que me dormía soñaba pues sueños muy extraños. Entonces llegó al punto de que pues pasó cosas que pues no tuvieron que haber pasado, ya que pues ella era mujer casada y yo también un hombre casado. Entonces pasó tiempo y sentía la ansiedad de siempre estar cerca de esta persona, muchas. Entonces llegó el momento también donde esta persona me dijo que ya no quería que yo me la acercara, que ya se había enfadado de mí, pero en sí yo siempre me pregunté qué era lo que siempre me atraía a esta persona. No tenía ni una explicación, porque andaba detrás de ella como un perrito faldero. Para todos lados, para donde ella se moviera, siempre andaba atrás de ella. Sí. Sin importarme que la gente se diera cuenta que pues había algo entre nosotros. Bueno, las cosas pasaron de esta forma que en un momento, ya después, yo empecé a tener sueños y cada vez que soñaba con ella, siempre se me revelaban demonios, es la estrella, el pentagrama para mejor decirlo, y también pues se me venía mucho a la mente la imagen de un demonio muy conocido que usan comúnmente, creo que se llama Baphomet o algo así, no sé muy bien el nombre, pero siempre se me venía a la mente cada vez que soñaba con ella, de estar dormido a las 3 de la mañana, empezaba a soñar con ella y después venían estos símbolos y esas cosas que no se me quitaban de la mente. Y luego ya después empecé a escuchar una voz que me decía, te vas a morir. Entonces lo que yo hice fue abrazarme de una Biblia y empezar a leer mucho el Salmo 91. Sí. Y poco a poco esto se me fue quitando y también se me fue retirando el sentimiento que tenía hacia esta mujer. Y ahora que ya la miro a esta persona de lejos, me pregunto y me quedé con esta pregunta: ¿qué fue lo que me pasó? Si esta persona nunca sentí una atracción hacia ella, ¿por qué llegaron a pasar cosas íntimas entre esta mujer y yo si nunca tuve ese deseo? Ok, amigo, entiendo. Pues al parecer te tenía encandilado, ¿no? Estabas atrapado. Probablemente, mi amigo, estaba siendo objeto de un trabajo de brujería para forzar esta relación. Posiblemente, amigo. Bueno, es lo que podemos entender, que sí, efectivamente. Yo no lo descartaría. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina.
Habla Sam desde la bella ciudad de Uruapan, Michoacán. Bienvenido, Sam. Para compartirles un breve relato que me sucedió hace como 2 meses. Había hecho desidia para enviárselos, pero se los voy a compartir. Pues acá en mi ciudad, hay un puente, pues que todo mundo que es oriundo de Uruapan conoce, que es el puente de Cupatixio. Okay. Pues ese puente, al pasarlo está una central de la Comisión Federal donde uno va a pagar sus recibos y esto, ¿no? Pues era un martes, bien recuerdo. Eran como más o menos las 9 de la mañana. Y pues yo, antes de irme a trabajar, dije voy a pasar a apagar la luz. Y yo caminando, por precisamente la calle, se llama Cupatixio, me encuentro una persona de la tercera edad y me pregunta que a dónde voy. Era un señor, yo calculo que haber tenido unos 80, 84 más o menos. Y ya le dije, jefe, pues voy aquí a apagar la luz. ¿Qué se le ofrece? Ay, no seas malito, mijo, me dijo. Yo también voy a ir a apagar la luz. Le digo, si quiere vamos, lo acompaño. Me dice, dame la mano porque no veo bien y me da miedo caerme. Entonces yo lo tomé de la mano, Nacho. Sí, amigo. Y su mano estaba fría, fría. Como cuando agarras un hielo, literalmente así. Y yo me saqué de onda, le dije, pues en la mañana, ahorita en estos tiempos, ya está bien amanecido, está un sol hermoso, pues el señor estaba muy frío, o sea, y no estaba sentado en la banqueta, nada, estaba parado. Le digo, señor, está muy frío, pues ¿dónde estaba? Y me dice, ay, mijo, así soy yo siempre, soy muy friolento, y se sonrió el señor. Pues ahí vamos a pasar el puentecito y abajo del puente hay un río, se llama Cupatixio, y un parque que hicieron recientemente a un lado para que la gente vaya y vea el río. Entonces me dice el señor, nomás apúrale, mijo, porque quería que pasáramos rápido, y yo quería ver qué onda, ¿no? Ahí pues echar una miradilla al parque o así. Pues total, pasamos el puente y le digo, pues pasando el puente está justo a un lado donde íbamos a apagar la luz. Le digo, pues ya vamos a apagar la luz, señor, ¿sí sabe cómo? Me dijo, sí, hijo, tú veas lo tuyo, pues hay cajeros. Pues yo me paso, pago mi recibo, y cuando doy la media vuelta, no había gente a esa hora. Estaban unas personas ahí, todo. Me asomo y no vi al señor. Salgo, volteo a ambos lados de la calle. Pues el señor me pidió ayuda, no, apenas si podía caminar. Le digo a las personas que están ¿no vieron al señor con el que entré? Digo, no, pues yo nomás vi que entraste tú. A ver, asómate, a ver si no se metió a la tienda o algo. ¿Por qué? Digo, no, porque iba a pagar su recibo. Y total, me salí de ahí todo, pues, contrariado. Con ¿cómo se dice? Con esta incertidumbre. Claro. Pues voy a la tienda de la esquina, enfrente de la tienda había una lonchería, dije a ver si por ahí no se metió. Pregunté y nada. Como desapareció el señor de ahí. Y aún no me saco de la idea lo frío que estaba de su mano. Yo todavía que lo crucé, digamos que es como unos
10, 11 metros de largo que caminamos y no se le calentó la mano, más bien él me puso fría mi mano. Y no sé qué pasaría ahí, Gina, Nacho, Sí, por ahí la gente sí saben. Le platiqué por ahí a esto a mamá, dice que tal vez era un fantasma que quería cruzar el río, no sé qué pasó ahí. Pero sí estoy un poco sacado de onda y con esta incertidumbre. También una pregunta para el maestro Sojano, aprovechando de un sueño repetitivo que he tenido a lo largo de mi vida. En resumen, sueño que me traga una ballena, una orca para ser específico. No sé qué signifique eso. Ok, amigo, eso se lo vamos a pasar con mucho gusto. Y por otra parte, sí, seguramente tuviste un encuentro con un ente que andaba penando. Podría decir que era un ánima, pero para tomar un aspecto físico, aunque te recuerdo que no necesariamente era físico, sino todo se pudo haber creado en tu mente de una forma tan real que tú lo viviste, tú lo sentiste. Tenemos a Magdalena que nos quiere contar un relato. Es abuelita de Fanny y qué bueno que hoy podemos hacer enlace con ella. Buenas noches. Buenas noches. Aquí le damos la bienvenida. Fanny nos dijo que usted tenía muchos relatos que comentarnos. No, nada más es uno. Ah, ¿es uno? A ver, ¿de qué se trata? Mire, mi esposo trabajaba de noche. Bueno, trabajaba de día, pero salía, era mecánico. Sí. Y ya salía a las 7 y ya se venía. Y esa vez no llegaba, era a las 9 de la noche y no llegaba. Y yo me quedaba, me metí al cuarto de mis suegros para estar esperando, pero cada rato me asomaba. Y era bien noche y no aparecía. Ah, caray. Yo nomás abría la puerta, empecé a oír que un niño lloraba. Pero mi suegro antes de eso ya me había platicado que había unas señoras las que no querían que se dieran cuenta los maridos que tenían hijos, iban y los abandonaban. Entonces, yo oí eso del niño y me asomé, pero yo no veía a nadie. Más andaba ahí un perro negro. Pero me metía yo y seguía chillando el bebé. Pero yo me asomaba y no había nada más que el perro. Estaba el perro en la esquina de la casa donde yo vivía. Y pues yo veía que no había nada y me metía. Ya la última que salí, porque ya oí más cerca hacia el bebé, yo decía, pues ¿qué? ¿Dónde será? Me asomo y veo al perro ya enfrente de mi puerta. Pero pues me dio miedo porque pues estaba enfrente de mi puerta y oía yo al bebé. Entonces agarro y que cierro la puerta. Y ya me iba yo para mi recámara cuando oigo que abren la puerta y entra mi esposo corriendo. Me dice, ¿qué crees, vieja? ¿Lo qué? Dice, acabo de ver al diablo. Digo, ¿en dónde? Dice, ahorita, dice, un pinche perro estaba ahí en la esquina. Ándale. Dice, y estaba llorando como bebé. Dice, ahí lo fuimos a seguir él y un amigo que venía con él. Sí. Dice, nos llevaba para el cerro, porque hay un cerrito ahí en Zitácuaro, Michoacán. Sí. Y dice que lo iban siguiendo, pero oían que el bebé seguía llorando y no lo hallaban. Hasta que se dieron cuenta que era el perro el que iba llorando como bebé y se los quería llevar al cerro. Y fue cuando agarraron, se vinieron, corre y corre, y el perro atrás de ellos. Ya mi esposo llegó a la casa y cerró la puerta y ya no salió. Ay, o sea que no era un perro común y corriente. No era el demonio que andaba allí ya queriéndoselos llevar. Pero sí decía mi suegro que cuando se los llevaban al cerro, iban subiendo al cerro y de allí se caían, según se caían del cerro. Dices, Magdalena, que se los llevaba al monte. La intención era esa. Mire, había un cerro, ahí le decían el cerrito, ahí en Zitácuaro. Ajá. Yo apenas me había llevado a mi esposo allí, porque él allí vivía en Zitácuaro. Sí. Y ya me habían platicado de eso, pero que ya tenía mucho tiempo que no pasaba nada. Y cuando yo lo oí, porque pues le digo que mi esposo ya vino noche y no llegaba.
Y me decía mi suegro, no te asomes, mejor acuéstate ya. Pero yo estaba con la tentación de que no venía. Entonces le digo que ya cuando empecé a oír un bebé, me asomaba pero no veía yo nada. Veía yo el perro en la esquina, pero a bebés no veía. Ya total que le digo que la última vez que me asomé, allí estaba el perro en la esquina. Y yo me metí. Ya me iba yo para mi recámara, cuando entra mi marido corriendo y azota la puerta y dice, ¿qué crees, hija? Lo que vi al demonio. Le digo, ¿en dónde? Dice, ahorita un pinche perro. Dice, oímos que lloraba él y su amigo. Dice, oímos que lloraba un bebé. Dice, hasta me dijo su amigo. Dice, oye, no han sido unas pinches indias que vinieron a tirar a un bebé. Ajá. Y dice que ellos caminaban para el cerro, pero no se habían dado cuenta que el perro iba delante de ellos. Y oían el chillido, pero según ellos era en la esquina. Llegaban a la esquina y buscaban y no había nada. Y se veían que el perro seguía y luego volvían a oír el llanto. Y hasta que ya se los llevaba ya cerca del cerro, estos se dan cuenta que era el perro el que lloraba. Y que lo agarran a piedras y que se vienen corriendo. Ándale. Sí, y luego dice que voltearon y venía el perro corriendo atrás de ellos. Ya como el amigo de él vivía enfrente de la casa, dice que los dos dijeron 1, 2, 3 y paz, que se meten cada uno y aventaron la puerta. Y ya después no querían salir, ¿eh? Pues no, ya no, me dijo, no salgas, vieja. Y no, pues ya no salí y ya no chilló el perro. Vaya, qué experiencia, que ya era conocida por esta zona, ¿no? Que se aparecía ese demonio. Decían que antes, pero cuando yo llegué a vivir allí yo nunca oí. Pero le digo, esa vez mi esposo no llegaba y yo, pues debe ser como a la 1 de la mañana. Claro, ya estabas preocupada. Sí. Y me dice mi suegro, vete a dormir, porque José Luis a lo mejor llega más tarde. Y pues yo también me daba miedo estar en mi cuarto. Y agarré, vi que mi suegro se durmió y que me salgo a la puerta. Y no veía yo nada, pero estaba un perro en la esquina. Y me metía y empezaba a llorar como bebé. Imagínate, se ha salido. Salir. Pero no veía yo nada más que al perro. Ya la última que salgo ya estaba en la puerta el perro. Y sí me dio miedo y que le abriendo la puerta y ya me metí. Y cuando yo me metí a la recámara, entra mi esposo corriendo. Y él fue cuando me dijo, oye, vieja, vi al demonio. Luego, ¿dónde? Y si un pinche perro ahí está, dice, llorando como bebé. Dice, nos vino correteando. Vaya experiencia. Que nunca la van a olvidar, ¿verdad, Magdalena? Ni tu esposo, ni tú, ni el vecino. Yo es la primera vez que me espantan. Claro. Y ya de allí no me asomaba ya. Pues sí, más vale. Oye, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta experiencia, que además sabemos que en familia escuchan el programa, porque Fanny ayer, tu nieta, contó un relato y ahora tú. Sí, mi nieta tiene otra, su hija de mi nieta. ¿Dónde ella es? Ahí está mi bisnieta. Ándale. También la espantaron, pero no quiere hablar. A ver, hablaré. Mira, toda la familia escuchando La Mano Peluda. Hola. ¿Bueno? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Alison. ¿Cuántos años tienes, Alison? 12. Ah, estás pequeñita. ¿Y también has vivido situaciones sobrenaturales? Sí, una vez. A ver, platícanos. Una vez yo había hecho un cuarto secreto en mi cuarto, en un closet, y estaba jugando a escondidas con una amiga. Sí. Y bueno, yo estaba buscando, ¿no? Y me asomé a mi closet porque pues supuse que estaban ahí, ¿no? Ajá. Y me asomé y vi como una niña como sentada, ¿no? Sí. Y pues yo supuse que era mi amiga. Ajá. Entonces dije 1, 2, 3 por Cami, bueno, que se llama Cami, mi amiga. Sí. Y salió corriendo de mi baño. Y tú dijiste, ¿cómo del baño? Si yo te vi en el closet. Ajá, y cuando me asomé a mi closet ya no había nada. Vaya, fue una niña fantasma. Sí, bueno, no sé qué sea, pero... Ajá, mi abuelita echó agua bendita ahí, pues ya no volví a ver nada, pero sí se escuchaban ruidos. Vaya espanto que te llevaste. ¿Solamente esa ocasión la viste? Ajá.
Con esa fue suficiente para espantarte, pero qué bueno que tu abuelita recurrió al agua bendita y ya no sucedió nada más. Sí. Oh, muy bien, pues te agradecemos que estén juntas y estén escuchando el programa. Sí. Te mandamos un abrazo. Igualmente. Saludos. Igualmente. Hasta luego, mira, nos escuchan en familia, por supuesto. Nieta, bisnieta, abuelita, oh, muy bien. El fantasma errante.